realmente eres hijo de Dios. Fue la expresión que salió desde el fondo del alma de los discípulos después de ver un prodigio de Jesús. El Evangelio de hoy nos relata que luego de atender a las personas, Jesús se quedó despidiéndolas. Jesús muestra siempre aquella gentileza, aquel ser para los demás, aquel poder beneficiar a los otros dándole lo que los otros esperan. Los despide, pero pensando también en los demás, envía a sus discípulos a que se embarquen, a que vayan ya en la barca para que puedan descansar un poco después de una larga fatiga. El corazón de Jesús es siempre ese corazón generoso y amante que piensa en el bien del otro. No piensa en sí, piensa en el deseo de las personas y en el gozo que tendrán al ser despedidas, y piensa también en que sus discípulos han de descansar. Y luego de esa jornada de entrega generosa a los demás, todo le lleva a buscar la soledad de la oración, porque el corazón de Jesús necesita del vínculo con el Padre. Él es el Hijo amado del Padre que mantiene su filiación, que mantiene su ser hijo con esos momentos de diálogo intenso con el Padre Celestial en la oración. Corazón generoso, corazón dadivoso, porque es el corazón identificado con el Padre. Es el Hijo del Padre que en el diálogo orante fortifica su ser para los demás. Y luego de ello nos dice el Evangelio que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, algo que realmente no es lo natural, que las personas podamos caminar sobre las aguas. Los discípulos se asustan, piensan ver un fantasma, y Pedro, con esos impulsos propios de él, le dice a Jesús: si eres tú, mándame a ir caminando hacia ti. Pedro se fía de la palabra de Jesús en un primer momento. Jesús le llama, le dice ven, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Obediente a la palabra del Señor, es capaz de lo que humanamente es imposible. Siguiendo dócilmente lo que el Señor le dice, ven, Pedro comienza a caminar realizando lo que no se podría con sus solas fuerzas. Pedro quizás va en ese momento con los ojos fijos en el Maestro. Pero llega un momento en que Pedro se distrae y en vez de mirar al Maestro, en vez de seguir fiándose de la invitación recibida, comienza a fijarse en la fuerza del viento y en el mar, y entonces se hundió. Porque en la vida, muchas veces, cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de atender a su palabra, cuando nos fijamos más en las dificultades, en los problemas, el mar además entre los israelitas era visto muchas veces como el lugar donde estaban las fuerzas del mal. Cuando nos fijamos más en el mal que en la bondad que es Jesús, entonces nos hundimos. Y Pedro grita: Señor, sálvame. Entonces Jesús, extendiendo la mano, lo tomó a Pedro y lo sacó, lo libró de la fuerza del mar, de las fuerzas malignas. Así como en el Antiguo Testamento el Señor con mano extendida y brazo firme liberó a su pueblo, así también lo hace con Pedro. Y así lo puede hacer con cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy es invitación a fijarnos en Jesús, a fijarnos para aprender de Él la generosidad, el ser dadivosos, el pensar en los demás, el buscar al Padre en la oración, pero sobre todo a fiarnos de su palabra y a ser capaces de no temer las fuerzas malignas, porque vamos seguros, tomados de su mano y con los ojos fijos en Él. Que hoy seamos animados a confiar en Jesús, a ver que Él es capaz de superar cualquier obstáculo. Amainó el viento y los discípulos dijeron:
realmente eres hijo de Dios. Al ver que tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza, descubrieron en Jesús al Hijo de Dios. Al ver que podía calmar las fuerzas del mal, lo descubrieron como Señor. Que también lo hagamos nosotros. Que en este mar de la vida, donde muchas veces se ciernen amenazas, siempre confiemos en el poder de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y así, fijos los ojos en Él, sostenidos por su mano, sigamos peregrinando hacia Dios.